En el caso de la hepatitis, esta generalmente es en la hepatitis aguda, que se produce dolor en hipocondrio derecho y generalmente está asociada a ictericia y fiebre. Ahora veamos un poco acerca del abdomen agudo de origen metabólico o endocrinológico. Tenemos la cetoacidosis diabética, que produce un dolor difuso, inespecífico, la insuficiencia suprarrenal aguda, que va a producir un dolor abdominal difuso que semeja a una urgencia quirúrgica, porque además está asociado generalmente a náuseas y vómitos, y en algunos casos puede también estar asociado a hipotensión propia de la insuficiencia suprarrenal y a fiebre. En cuanto a su ionograma, vamos a encontrar hiponatremia, hipercalemia, y además esto va a estar asociado a una hipoglicemia. En el caso de feocromocitoma, el dolor generalmente se debe a la presencia de masa o tumor, va a producir un dolor difuso inespecífico. Otra causa de abdomen agudo metabólico tenemos, no se encuentra en este cuadro, pero también es producto de dolor abdominal, es la hipercalcemia. Produce dolor que en algunos casos puede llegar a ser muy intenso y acompañarse de vómitos. En estos casos hay que además descartar que no vaya a tratarse o que no vaya a producirse una pancreatitis aguda. La hipocalcemia puede provocar ilio, y el ilio adinámico producir dolor abdominal. En los casos de hipotiroidismo, tampoco se encuentra en este cuadro, también va a producir dolor abdominal producto de ilio paralítico. Tanto el hipotiroidismo, que produce dolor por ilio paralítico, como el hipertiroidismo también produce dolor abdominal, en este caso por una crisis tirotóxica aguda. Generalmente en estos casos acompañado de fiebre, diarrea, sudor, agitación y deshidratación. Todo esto requiere tratamiento solamente médico. En cuanto a la hipertrigliceridemia, generalmente las hipertrigliceridemias de tipo 1 y 5 van a producir dolor epigástrico y alteraciones en el tránsito gastrointestinal. Siempre hay que tener en cuenta que así como en la hipercalcemia hay que descartar que no vaya a producir un cuadro de pancreatitis aguda. Ya dije, el feocromocitoma es un dolor por el tumor, es un dolor difuso e inespecífico debido a la presencia de masa. Otra causa de abdomen agudo médico es el edema angioneurótico. El edema angioneurótico se produce es un déficit congénito de un inhibidor de la proteína C1. Va a producir un dolor intenso, recidivante, constante, y su diagnóstico se hace por déficit de esta. Si en sangre debe haber un déficit del inhibidor de la proteína C1 esterasa. El tratamiento lo hacen con antiandrógenos como el danazol o con la infusión de esta proteína en los casos agudos. Entonces, recordemos un poco estas causas de abdomen agudo médico. Estoy haciendo mención a estas causas porque son frecuentes preguntas de examen de residentado. Entonces, las causas de abdomen agudo metabólico o endocrino tenemos la cetoacidosis diabética, la insuficiencia suprarrenal aguda, el feocromocitoma, la hipercalcemia, la hipocalemia, las enfermedades de la tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, la hipertrigliceridemia. Estas son causas metabólicas, ¿no? Y como abdomen agudo podemos llamar recidivante o que va a regresar, tenemos la fiebre mediterránea familiar, la porfiria aguda, la fiebre mediterránea familiar, la porfiria aguda, el saturnismo o intoxicación por plomo, el edema angioneurótico, la anemia falciforme o drepanocitosis,
y también algunas vasculitis, tampoco está en el cuadro. Son importantes que recuerden ello porque son frecuentes preguntas de exámenes. En términos generales, acerca del abdomen agudo, podemos decir que es importante saber frente a qué paciente nos encontramos, y para ello debemos hacer una anamnesis cuidadosa, sobre todo para saber antecedentes del paciente. Hay que buscar los signos que acompañan el dolor y evaluar a nivel de la pelvis y de los orificios herniarios para descartar obstrucciones intestinales por hernias que pueden pasar desapercibidas. Todo esto para descartar que el abdomen sea un abdomen quirúrgico y requiera una intervención de urgencia, una laparotomía. Asimismo, descartar embarazo. Y que si pensamos que el dolor abdominal o el abdomen agudo es producto de una alteración funcional del tracto digestivo, esto será un diagnóstico de exclusión al final de haber buscado todas las otras patologías, ya sean quirúrgicas o médicas. Y un examen auxiliar nunca debe retardar la cirugía. Si ya tenemos los parámetros anteriores que mostré de neumoperitoneo, o que hay líquido libre en cavidad, o que hay alteración hemodinámica del paciente y el paciente requiere rápidamente una laparotomía, este debe entrar a sala sin retardar por los exámenes auxiliares que pueden ser de sangre o los estudios de imágenes. Veamos ahora unos puntos importantes acerca de la peritonitis. Cómo llegar al diagnóstico e identificar las situaciones de urgencia, así como el enfoque a tener frente a un cuadro de peritonitis. La peritonitis se define como la inflamación aguda del peritoneo, cualquiera sea el origen. Generalmente el origen es infeccioso. La peritonitis se debe considerar como una urgencia quirúrgica y su mortalidad va a variar si es que la peritonitis es de la comunidad o también conocida como secundaria, entre 0 a 50%, o si es una peritonitis terciaria o peritonitis posoperatoria, entre 30 a 70%. Existen varias clasificaciones de las peritonitis infecciosas. La más utilizada es la clasificación de Hamburg, que divide a las peritonitis en primaria, secundaria y terciaria, según el origen de la infección. La peritonitis primaria, llamada también peritonitis primitiva, va a englobar a las peritonitis que son de origen hematógeno o aquellas que se producen por traslocación de los gérmenes de la luz intestinal a la cavidad abdominal. Generalmente estas son peritonitis monobacterianas y van a requerir tratamiento médico. Dentro de ellas tenemos la peritonitis espontánea en el niño, la peritonitis espontánea en el adulto, generalmente debida a neumococo o infecciones de la ascitis en pacientes con cirrosis hepática, o peritonitis por tuberculosis. Todos ellos requieren tratamiento médico. Luego tenemos la peritonitis secundaria. Estas son las más frecuentes y generalmente son secundarias a perforación de un segmento digestivo o biliar. Estas peritonitis son polimicrobianas y requieren rápidamente un tratamiento quirúrgico. Aquí nos encontramos frente a perforaciones intraperitoneales, como en el caso de la úlcera péptica o en el caso de la enfermedad diverticular complicada o de una isquemia cólica. Un segundo caso de peritonitis secundaria se debe a la peritonitis posoperatoria debido a una dehiscencia de anastomosis o a la pérdida de un muñón en el caso de las apendicitis. Pueden también presentarse como peritonitis postraumática, como en el caso de la lesión o perforación digestiva luego de un trauma abdominal penetrante. Las peritonitis terciarias
ellas van a corresponder a infecciones intraabdominales persistentes, luego que ya se ha conocido una infección anterior. Generalmente están asociadas a falla multiorgánica y dentro de ellas podemos tener como cuadros la peritonitis in gérmenes, las peritonitis a hongos fúngicas o la peritonitis con gérmenes de pobre poder patógeno. Respecto a la fisiopatología, uno de los principales factores pronósticos respecto a la evolución de la peritonitis va a ser el equilibrio que exista entre la defensa del paciente y la respuesta del huésped a la peritonitis por un lado y por otro el volumen, tipo y duración de la contaminación a la que se ve enfrentado el paciente. Y en este sentido, como sistemas de defensa del huésped frente a la peritonitis, tenemos en primer lugar el peritoneo, que es una membrana de 3 milímetros de espesor y que representa una superficie en promedio de 1 metro cuadrado. Esta posee la capacidad de reabsorción y absorción de líquidos y bacterias. En segundo lugar, tenemos también el epiplom, que participa igualmente en la defensa de la cavidad peritoneal. Puede absorber partículas a través del diafragma, a través de pequeños poros por donde discurren los canales linfáticos. Va a haber también una acción local mediada por macrófagos y linfocitos B, a fin de que el epiplom pueda localizar la infección del resto de la cavidad peritoneal. Paralelamente a la activación de estos sistemas de defensa, a nivel peritoneal va a ocurrir una inmovilización y un reposo funcional digestivo que se va a traducir en un hilio adinámico o hilio paralítico. Tenemos también la activación del sistema del complemento, que es un importante y precoz mecanismo de defensa peritoneal. El sistema de complemento va a estar implicado en la opsonización de los microorganismos y en un aumento de la respuesta inflamatoria. Y finalmente tenemos la defensa celular de la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal contiene aproximadamente 300 células por milímetro cúbico. Estos son principalmente macrófagos, linfocitos y células mesoteliales. Durante la peritonitis va a ocurrir un aumento del aflujo de los polimorfonucleares seguido de la infección, y estos van a desarrollar una actividad fagocitaria. Consecuencia de la infección peritoneal, vamos a tener una respuesta local que se va a presentar en 3 fases. Una primera fase de absorción rápida de bacterias por el peritoneo. Una segunda fase de destrucción bacteriana gracias a la cascada de activación del complemento y de la fagocitosis por los polimorfonucleares. Una tercera fase de limitación con constitución de abscesos. Paralelo a la respuesta local, vamos a tener también consecuencias generales. La difusión de la infección va a ser sistémica. El flujo peritoneal y la reabsorción de las bacterias van a explicar que éstas se pueden encontrar rápidamente a nivel del canal torácico y en la circulación sistémica. La inflamación aguda intraperitoneal y la difusión extraperitoneal de productos tóxico-infecciosos rápidamente va a atacar a todos los órganos del resto del organismo. A nivel hemodinámico, vamos a tener hipovolemia debido a la formación de un tercer espacio. Va a haber alteración de la resistencia vascular periférica
y esto va a conducir a una incompetencia miocárdica. Esto va a ahondar aún más la hipoxia tisular, va a provocar una acidosis metabólica e insuficiencia renal que puede llegar incluso hasta el shock. A nivel renal, vamos a encontrar que testigo de la falla circulatoria se va a presentar una insuficiencia renal debido a la caída del flujo sanguíneo renal y a la difusión de productos tóxico-infecciosos en la circulación sistémica, de tal forma que la insuficiencia renal va a tener dos orígenes: un origen funcional debido a la caída del flujo sanguíneo renal y un origen orgánico debido a la difusión de los productos tóxicos. Puede incluso llegar a presentarse oliguria, anuria, y esto tiene un alto grado de mortalidad. A nivel pulmonar, la insuficiencia respiratoria va a ser multifactorial. Por un lado, vamos a encontrar disminución de la función ventilatoria debido a una distensión abdominal, a la contractura parietal, a un mal juego diafragmático debido a la continuidad que hay de la cavidad abdominal con la cavidad torácica, y esto va a conducir a atelectasias en las bases. Asimismo, debido a contigüidad, se va a desarrollar un derrame pleural reaccional, y producto de la difusión de los productos tóxicos infecciosos, esto se va a alterar la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, produciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo. A nivel metabólico, vamos a encontrar acidosis metabólica con hiperlactacidemia secundaria a hipoperfusión y a la hipoxia tisular. Asimismo, se va a encontrar desnutrición rápida, sobre todo en los casos de sepsis grave. Va a existir una pérdida ponderal aproximada de 100 gramos por día y una pérdida nitrogenada superior a 0.5 gramos kilo día. Esto va a necesitar un aumento masivo de los aportes energéticos y nitrogenados. En el hígado, la insuficiencia hepática va a aparecer desde los primeros días en sujetos en estado séptico grave, que pueden presentarse bajo la forma de una ictericia variable, con alteración de las enzimas colestásicas o con alteración de la citolisis. Esto va a deberse a una infiltración inflamatoria portal y periportal asociado a un éstasis centrolobulillar. Por otro lado, debido a una disminución de la síntesis proteica, se va a producir una disminución de los factores de la coagulación y por lo tanto alteraciones de la coagulación sanguínea. En cuanto a los gérmenes implicados en la infección, estos van a estar en función del sitio de la perforación o de la fuga digestiva. Así debemos recordar que a más distal sea la perforación o la fuga digestiva, más séptica será la peritonitis. En este sentido, por ejemplo, vemos que a nivel del estómago tenemos 10 a la 3 gérmenes por mililitro. En el yeyuno, 10 a la 2 a 10 a la 4 gérmenes por mililitro. En el ilio, 10 a la 6 a 10 a la 7 gérmenes por mililitro. Y a nivel del colon, mucho más, 10 a la 12 bacterias por gramo de heces. En la selección de bacterias, dos fenómenos van a estar implicados en qué bacterias van a quedarse en la infección. Por un lado, la simplificación y por otro lado, la sinergia. De la cantidad de gérmenes en el momento de una perforación digestiva,
solo van a quedar aquellas bacterias que puedan sobrevivir fuera de su medio natural. Así, va a existir una sinergia, como en el caso del Bacteroides fragiles, que está asociado y actúa sinérgicamente con la Escherichia coli. Clínicamente, en la peritonitis vamos a encontrar signos clínicos digestivos, infecciosos y generales. Dentro de los signos digestivos vamos a encontrar dolor abdominal o defensa abdominal al examen, contractura muscular, alteraciones del tránsito intestinal que se van a evidenciar en vómitos, diarreas, estreñimiento o falta de eliminación de gases, dolor al tacto rectal. Como signos infecciosos vamos a tener, por un lado, puede ser fiebre o lo contrario, puede encontrarse también hipotermia. Y como signos generales, dependiendo de cuánto tiempo se ha producido entre el inicio del cuadro y la observación, vamos a tener sepsis, que puede ser severa, incluso shock séptico, oligoanuria, o también podemos encontrar falla multiorgánica. En este punto debemos mencionar que este cuadro típico no se va a presentar en algunos casos, por ejemplo en pacientes ancianos, en pacientes inmunodeprimidos o que tengan otras comorbilidades. En este caso, la peritonitis se puede presentar únicamente como descompensación de un órgano, ya sea respiratorio, cardíaco o renal. Entre los exámenes complementarios que van a permitir evaluar la peritonitis y orientarse hacia un diagnóstico etiológico, tenemos en el laboratorio primero un hemograma en donde vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda, un aumento de la proteína C reactiva. Asimismo, en la bioquímica, la urea y la creatinina van a estar alteradas producto de una insuficiencia renal. En el AGA podemos encontrar la acidosis metabólica. En el perfil hepático vamos a encontrar diferentes grados de alteración de las enzimas a nivel de la colestasis, la fosfatasa alcalina y la gamma, y a nivel de la citolisis, las transaminasas. Los cultivos nos van a ayudar a poder orientar mejor los antibióticos en el postoperatorio, así como también hacer los exámenes preoperatorios de rutina como el grupo sanguíneo, perfil de coagulación. En cuanto a las imágenes, son de ayuda diagnóstica la radiografía de tórax anteroposterior, en donde puede observarse debajo de la cúpula diafragmática aire libre, que nos podría estar hablando del neumoperitoneo. Asimismo, el neumoperitoneo es posible observarlo en una radiografía de abdomen simple. Y en caso de duda diagnóstica o de situaciones complicadas, el mejor examen de imagen para realizar es una tomografía abdominopélvica. Vemos una radiografía de tórax, donde podemos encontrar debajo de la cúpula diafragmática aire libre. Esto es imagen de neumoperitoneo. Además, incidentalmente se ve edema de los pliegues mucosos de asas intestinales delgadas. Tenemos una radiografía de abdomen simple, donde observamos también neumoperitoneo. Nivel tomográfico, estamos viendo en la parte superior aire libre de en la cavidad abdominal, esa imagen de neumoperitoneo. Aquí tenemos otra en donde observamos un nivel hidroaéreo, donde hay el nivel de aire y el nivel de líquido libre en cavidad abdominal. Mención especial requieren las peritonitis posoperatorias. Estas van a complicar una cirugía abdominal en promedio en 2% de casos y generalmente ocurren entre el PO5 y el PO7. Generalmente se deben frecuentemente a una dehiscencia de anastomosis. Y en cuanto a la clínica, puede ser muy similar a las peritonitis extrahospitalarias.
Sin embargo, el diagnóstico en estos casos va a ser un poco más difícil, porque el dolor abdominal puede deberse a la cirugía anterior. Asimismo, el tránsito intestinal está ya alterado dependiendo del tipo de cirugía. Se va a presentar un hilio adinámico o hilio paralítico, que no necesariamente se debe a un nuevo estado de peritonitis. Existe además un síndrome inflamatorio reaccional posoperatorio, y en estos casos es común encontrar neumoperitoneo porque hace pocos días se ha operado el paciente. En este contexto, entonces, la clínica se va a basar en otros signos y síntomas. Frente a un paciente con fiebre, además debemos buscar síntomas extradigestivos, como alteraciones del estado de conciencia, agitación, presencia de insuficiencia renal aguda o presencia de signos de distrés respiratorio. En el laboratorio que se encuentre trombocitopenia o que se inicien cuadros de colestasis, o pueden encontrarse también drenaje purulento a través de los drenes o un aumento de las pérdidas que se pueden exteriorizar ya sea por diarrea, vómitos o un aumento del débito de la sonda nasogástrica, de la aspiración de sonda nasogástrica en aquellos pacientes que la tienen. Finalmente, el cuadro clínico va a ser inespecífico y para llegar al diagnóstico generalmente se requiere una tomografía abdominopélvica. En los casos de peritonitis localizada, esta va a formar abscesos. Esta entidad va a ocurrir como una colección en la zona de la víscera afectada. Por ejemplo, en los casos de una sigmoiditis o en el caso de una apendicitis. Posteriormente, en la evolución, podrían romperse ese absceso y producir una peritonitis generalizada. Pero cuando esté como abscesos, el dolor va a ser más localizado. En cuanto a los signos clínicos, va a producirse sepsis, de la misma manera que en abscesos de otras etiologías. Y en cuanto a localizaciones, podemos encontrarlo subfrénico y producir disnea y derrame pleural por contigüidad. O cuando se encuentre en el fondo de saco de Douglas, que va a haber dolor al tacto rectal, disuria, polaquiuria o tenesmo. En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar un hemograma infeccioso, es decir, leucocitosis más desviación izquierda, y generalmente para hacer el diagnóstico de una peritonitis localizada va a ser necesario una TAC abdominopélvica, donde la sustancia de contraste se va a formar como una capa más captadora alrededor de la zona del absceso. En estos casos, el tratamiento debe ser el drenaje percutáneo. Veamos una tomografía. En este caso estamos viendo una tomografía a nivel del hemiabdomen inferior. En esta zona podemos observar una colección, una zona abscedada, probablemente debido a una apendicitis aguda. En estos casos, el tratamiento debe ser el drenaje percutáneo, que puede ser guiado por ecografía o guiado por tomografía. En cuanto a las complicaciones de la peritonitis, estas van a estar regidas por el síndrome séptico del paciente. Entonces vamos a tener como complicaciones un shock séptico que puede agravarse y llegar a una falla multiorgánica. Y si el paciente no es tratado, en ausencia de tratamiento, el paciente puede fallecer. Asimismo, podemos encontrar embolia séptica a distancia y podemos encontrar a nivel renal, hígado o cerebro, embolia séptica. Otra complicación es también la pileflebitis, donde se trata de una trombosis séptica de la vena porta. Después de la cirugía, después de la laparotomía, pueden observarse complicaciones como un absceso de la pared abdominal,
que requiere drenaje, o debido al absceso de la pared también se puede producir evisceración y a la larga esto va a llegar a una eventración. En cuanto al tratamiento de la peritonitis, este debe ser de inicio médico seguido del tratamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente debe ser primero reanimado para posteriormente indicar la cirugía. En cuanto al tratamiento médico, que es generalmente sintomático, lo que se hace es colocar 2 catéter venoso central para corrección de la volemia, para mejorar la hidratación y la utilización de aminas vasoactivas. Asimismo, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, una adecuada oxigenoterapia, indicar analgésicos, antálgicos y además instaurar una terapia antibiótica empírica de inicio, previo a la toma de cultivos. Luego, previamente debe haberse realizado la toma de cultivos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico indicado de toda peritonitis es la laparotomía exploratoria. Es una laparotomía mediana. Abierta la cavidad abdominal, lo primero que debe hacerse luego de la exploración es la toma de muestras para cultivos, a fin de poder posteriormente en el posoperatorio adecuar mejor la terapia antibiótica. Hecho esto, debe realizarse lo que es la limpieza peritoneal o la toilette peritoneal de todos aquellos lugares en donde se encuentren zonas de fibrina, de necrosis. Resecar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si la peritonitis fue debida a una apendicitis, habrá que realizar la apendicectomía. O en el caso de diverticulitis, resecar el colon sigmoides generalmente afectado y hacer ostomías. Generalmente son colostomías a lo Hartmann. Las anastomosis de víscera hueca, las anastomosis intestinales están completamente contraindicados, aun cuando existen casos excepcionales en los cuales se podría realizar en pacientes en muy buen estado general, con corto tiempo de enfermedad entre el inicio del cuadro y el tratamiento quirúrgico, que en algunos casos se puede hacer una anastomosis. En términos generales debemos de reconocer que ante un cuadro de peritonitis aguda está completamente contraindicado las anastomosis intestinales, porque éstas podrían provocar las peritonitis posteriores posoperatorias. Luego de dicho esto, hay que hacer un lavado abundante con un promedio de 15 a 20 litros de cloruro de sodio, suero fisiológico. Luego, antes del cierre, colocar drenajes tubulares y el cierre de la pared. Está aceptado también en cirugía de control de daños para evitar relaparotomías la utilización de colocación de apósitos o de lo que se llama la bolsa de Bogotá, a fin de evitar relaparostomías. En este caso vendrían a ser laparostomías. En cuanto a los antibióticos que se deben indicar, debemos diferenciar la peritonitis de la comunidad de las peritonitis posoperatorias o intrahospitalarias. La peritonitis de la comunidad debemos instalar antibióticos de amplio espectro, un beta-lactámico como la amoxicilina, ácido clavulánico, más aminoglucósidos, o en pacientes que sean alérgicos a la penicilina se puede instaurar el ciprofloxacino más metronidazol más un aminoglucósido, que generalmente se debe de suspender después del tercer día. En cuanto a las peritonitis posoperatorias, debemos iniciar la terapia con agentes antiseudomonas. A la cabeza tenemos la piperacilina tazobactam, que siempre debe estar administrada con un aminoglucósido. En este caso generalmente se usa la micacina. Recordar que los aminoglucósidos se deben suspender pasados el tercer día.
En sospecha de que haya bacterias implicadas meticilino resistentes, se debe además asociar a la vancomicina. Sin embargo, tener en cuenta que este puede producir falla renal y tener en cuenta la función renal en el paciente que ya viene con un cuadro de shock séptico. Además, en el posoperatorio, en las peritonitis posoperatorias, dependiendo de los cultivos, se puede asociar algún antifúngico. Y el tiempo de tratamiento va a estar en relación a la gravedad de la sepsis, y este va a variar desde una sepsis leve en 5 días hasta una sepsis grave 15 días. Respecto a la evolución y a la vigilancia que se debe seguir en estos pacientes, hay que prevenir las complicaciones. Se debe de iniciar inhibidores de bomba de protones a fin de prevenir las úlceras de estrés. Asimismo, indicar profilaxis antitrombótica, ya que estos generalmente son pacientes postrados. Debemos además de vigilar síntomas generales, síntomas locales y los exámenes de laboratorio. A nivel general, vigilar la hemodinamia, cómo va la diuresis, la función respiratoria. A nivel local, si ya se retomó el tránsito intestinal, si ya no hay fiebre, o a nivel de la herida operatoria, si hay un absceso o alguna colección, o si ya ha desaparecido la contractura muscular. A nivel de laboratorio debe de disminuir o desaparecer la leucocitosis, entonces debemos tener un hemograma que se acerque más a lo normal. Si a pesar de todas estas vigilancias el paciente no tiene una mejoría clínica, entonces hay que sospechar una complicación quirúrgica que puede ser la dehiscencia de una anastomosis en el caso de que ésta haya sido realizada, o que se trate de una infección nosocomial, como son las neumonías intrahospitalarias, la infección del tracto urinario o las infecciones por catéter venoso central, o que se trate de una infección persistente en los casos de infecciones asociadas por hongos, una candidemia, o que la terapia antibiótica no ha sido la adecuada o ha quedado por debajo de la dosis, entonces hay que replantear la terapia antibiótica. Si por el contrario hay mejoría del paciente, a largo plazo se debe tratar la etiología que condujo a la peritonitis, es decir, si el paciente tuvo una peritonitis por una úlcera perforada, entonces hay que tratar el Helicobacter pylori causante de la úlcera. O en el caso de la diverticulitis, cuyo tratamiento quirúrgico terminó en una colostomía lojarma, en los posteriores 3 a 6 meses se debe realizar restitución del tránsito intestinal cerrando la colostomía. En resumen, la peritonitis es una urgencia quirúrgica y que el signo casi patognomónico de esta enfermedad es la contractura muscular. Que existen además 3 tipos de peritonitis. La primaria, que generalmente se debe a un solo germen, y este puede ser la tuberculosis, o en casos de ascitis infectada o de diálisis peritoneal, generalmente es un solo germen. La secundaria es polimicrobiana y generalmente se debe a una perforación digestiva. La terciaria se debe a una infección persistente sobre una infección ya conocida y generalmente puede ser debida a hongos. Recordar además que el diagnóstico de peritonitis posoperatoria es difícil y hay que pensar en este caso siempre que haya una agravación del cuadro clínico o que los exámenes de laboratorio se estén alterando. En este caso, generalmente el diagnóstico se va a realizar con una tomografía. Que los principios del tratamiento de la peritonitis debe ser que es una urgencia y se debe hospitalizar, que hay un tratamiento de inicio sintomático
colocar vías venosas central, reanimar al paciente, colocar analgésicos y realizar los exámenes preoperatorios. Que el tratamiento curativo posterior es en base a la antibiótico-terapia y a la cirugía. La cirugía de una peritonitis es la laparotomía exploratoria, en la cual se debe tomar muestras para posterior cultivo. Realizar ostomías es frecuente, lavado abundante, drenaje y cierre. No olvidar que en los casos de peritonitis debe haber un seguimiento posoperatorio, tanto clínico como biológico. Es decir, en conclusión, la peritonitis es una urgencia médico-quirúrgica, que en el tratamiento incluye antibiótico-terapia y reanimación de inicio, seguida de una cirugía que es la laparotomía. No realizar anastomosis digestiva en una peritonitis porque ésta puede generar una peritonitis posoperatoria.